Presidió el Real Madrid, manejó egos, millones y portadas. Impulsó la operación que acabaría llevando a Cristiano. ¿Cómo un abogado acaba siendo presidente del Real Madrid? Cuando estás ahí sabes que hay millones de personas que sufren, que se alegran con lo que ocurre en un terreno de juego donde tú no tienes participación. Un americano no entiende ir a un espectáculo que acabe 0-0. Cuando se ganaba, aparte de sentir alegría, obviamente sentías alivio. Pero detrás del despacho hay una persona. Hoy, la cara más humana de Ramón Calderón. Si luchamos podemos perder y si no luchamos estamos perdidos. ¿Te suena esta frase? En el Real Madrid ganar es una obligación, no es un éxito. Por eso se ha construido la leyenda. ¿El fútbol como lo conocemos hoy en día va a acabar? Bueno, mira, para que veas que esto es nuestra empresa y esto es para ti. Aquí es el episodio 26 que grabamos contigo. Gracias. Y bueno, queríamos solamente tener un detalle, que esta es nuestra camiseta más vendida, que esta es la camiseta que tienes nietos, imagino, ¿no? Sí. Pues si les das esta, dices, estos son los proveedores de las marcas que te gustan de Fuencarral, pues esto le va a gustar. El corte y todo. Estupendo, pues te lo agradezco. ¿Vale? No, hombre, gracias a ti. Yo no te miento, tengo 26 episodios, yo no tengo más. No está mal, hombre, 20 episodios ya es una experiencia. Sí. Ya tienes ahí un bagaje. Al menos ya hemos roto la estadística, que dice Ramón que cuando estos proyectos... Ahora hablaremos de una frase que yo leí en una entrevista que te hicieron, que es a partir... Bueno, en nuestro caso es que en los podcasts dicen que a partir del número 21 solo un 3% continúa. Sí, porque es un modelo que también mucha gente pues, ha adoptado como medio divulgativo y creo que es mucho más cercano, se permite en una clase de preguntas que lo mismo en una entrevista que tú has tenido, pues es como, yo si fijas no tengo papel, o sea, son cosas que a mí me nacen y sobre todo por, pues obviamente, haber estudiado tu perfil, etcétera. Pero en este caso, el podcast nos ha permitido también mucho humanizar tanto a la empresa, a nosotros, como al invitado. Porque... Lo que pasa es que creo que hoy día ya la gente joven, sobre todo menos de 30 años, no aguanta mucho tiempo viendo algo. Los que estamos en la barrera, yo tengo 31, pues tampoco. Yo creo que vosotros ya buscáis consumir productos que tengan una corta duración. Por eso, cada vez más difícil que un joven de 30 años esté hora y media viendo un partido de fútbol en la televisión, porque hay demasiadas posibilidades alternativas de Instagram, Facebook, el amigo que manda un mensaje, la posibilidad de acceder con ChatGPT o con cualquier otra inteligencia artificial a la información que recibes momentáneamente, la información de los periódicos. Es decir, que no es fácil que conseguir que alguien se mantenga durante un tiempo determinado viendo algo, o sea, lo que sea interesantísimo. Pero yo creo que es difícil, por mi percepción de cómo la gente de mis hijos reaccionan ante cualquier tipo de producto, de información gráfica, es difícil. Pero o sea, ¿tú crees no que sé si esto dura mucho, no creo que la gente lo vea. ¿Tú crees realmente que es un problema generacional o es un problema más del entorno? Porque al fin y al cabo, si en tu época, o digamos, vámonos 20 años atrás, si hubiese habido esta innovación tecnológica previamente, ¿no crees que esa generación también hubiese vivido las consecuencias o al menos esa sensación de necesidad imperativa de un consumo mucho más corto, mucho más acotado, etcétera? Sin duda son las opciones que esa gente tiene, porque en mi época había un canal de televisión, claro. Y después apareció la 2, y la 2 era de informativos, de información divulgativa, cultural, que casi la gente no la veía, pues le parecía que era una cadena de televisión que no tenía interés. Y entonces después empezaron a aparecer las televisiones comerciales, las privadas, y era muy difícil tener acceso a otra información que no fuera la televisión. Bueno, y si te cuento que yo vivía en una ciudad como Palencia, donde los periódicos llegaban al día siguiente, o sea, el periódico llegaba al día siguiente de estar publicado. Entonces, claro, era muy difícil perder la atención a una determinada información. Y los programas de televisión, pues, tampoco duraban 24 horas, pero ahora, claro, el cambio ha sido brutal. ¿Y qué me quieres decir con esto? ¿Que el fútbol, como lo conocemos hoy en día, va a acabar?
Pues, hombre, ahora yo lo que veo es que no acabará nunca, porque despierta muchas pasiones, es algo que ha conseguido captar la atención de millones y millones de personas. Siempre se ha dicho, o por lo menos es una teoría, que es la guerra por otros medios, ¿no? Hay dos equipos, como si fueran dos ejércitos, que tienen uniforme, tienen bandera, tienen escudo, tienen himno y tienen dos grupos que les apoyan, sea en la ciudad o sea en un país, ¿no? Y eso no acabará nunca. Y después yo creo que es un deporte atractivo y que tiene mucha emoción. Sí que es verdad que por ejemplo, en países como Estados Unidos no ha llegado a calar porque un americano no entiende ir a un espectáculo que acabe 0-0. O sea, parece como que no ha visto nada. O sea, no entiende haber estado hora y media sentado y allí no ha pasado nada desde el punto de vista del resultado, ¿no? A ellos les gusta 125, 142 en el baloncesto, pero poco a poco va calando. Pero es cierto que no como en Europa o en Sudamérica, donde hay pasión absoluta, Brasil, Argentina, y en Europa, bueno, en España no te quiero ni contar, ¿no? ¿Qué opinas de estos nuevos modelos, como la Kings League, estos formatos mucho más cortos donde se han inventado reglas, es una modalidad completamente nueva, tanto de tiempo como de jugadores, como de posibilidades que se abren dentro del juego, la forma de interactuar con el partido por parte de la audiencia? ¿No crees que es a donde está abogando un poco todo? No solo en el fútbol, estoy hablando en todos los sectores, pero en tu caso en el fútbol. Yo creo que sí, que efectivamente el auge que están teniendo ese modelo es precisamente por lo que hablábamos antes, porque la gente joven ya no quiere estar tanto tiempo viendo algo y sobre todo quiere interactuar, porque eso empezó con los juegos ya, que yo recuerdo a mis hijos de pequeños, ya empezaban a manejar las consolas y a trabajar con aparatos que les hacían interactuar, y ahora veo que prácticamente se puede jugar un partido de fútbol con jugadores que son reales, ¿no? Y eso no va a acabar nunca con el fútbol, pero bueno, son modelos alternativos que sí, que están generando mucha atención, mucho dinero, mucho movimiento social, en fin, yo creo que viene con el cambio que estamos viviendo en todos los sentidos desde el punto de vista tecnológico. Vale. Vamos a abandonar un poco la parte más digital y vamos a venir más a la analógica, a tus comienzos, porque bueno, estamos aquí en tu bufete. Cuéntame un poco cómo un abogado acaba siendo presidente de Real Madrid, porque yo creo que ahí es una trayectoria y hay muchos pasos que sí, que se pueden buscar en Google y todo eso, pero ya que te tengo, quiero aprovechar y además de Palencia, que me dices que todo llega un día más tarde, entonces... Sí, fíjate. Pues sí, yo era un niño como la mayoría de mi generación que estaba muy vinculado a lo que era el fútbol, practicándolo o viéndolo. Viéndolo poco, porque entonces no había televisión que retransmitiera los partidos de fútbol, era viéndolo por la radio. O sea, uno tenía que adivinar lo que pasaba en base a las retransmisiones radiofónicas. Y después, te digo, los periódicos deportivos, entonces el Marca, desapareció más tarde, llegaba un día después. ¿Pero celebráis los goles un día más tarde también o no? Pues la verdad que con la radio podíamos escucharlo. Pero bueno, como digo, era un niño que aficionado al fútbol, y como casi todos, le gustaba seguir al equipo que ganaba, porque yo creo que eso es algo que hay que tener en cuenta, y por eso los equipos que consiguen más triunfos consiguen más seguidores. El niño no quiere ir al colegio el lunes con la tristeza de que su equipo ha perdido. Quiere ir con la ilusión y con el orgullo de que el equipo suyo, el que quiere y al que sigue, ha ganado, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso me hizo tener una vinculación con el Real Madrid. Yo se pedían fotografías y las mandaban los equipos. Vine a Madrid, después de estudiar en Pamplona la carrera de Derecho. Aquí me empecé a relacionar con gente que ya estaba vinculada al equipo de fútbol, directivos, gente que tenía contactos con el equipo a nivel alto. Entré después en relación con Florentino Pérez, cuando yo estaba vinculado a la candidatura de Alfonso Usía. Fue una candidatura y unas elecciones muy bonitas, porque fue muy romántico aquel movimiento, duró 4 o 5 meses, eran como unas elecciones políticas. Tuvimos un buen resultado,
compitiendo con Ramón Mendoza, que entonces tenía mucho prestigio, era la época de la Quinta del Buitre, se habían ganado 5 ligas consecutivas, en fin, como consecuencia de esa vinculación a esa candidatura, tuve presencia en radio, en televisión, bueno, hablando de lo que yo pensaba del equipo, de lo que se podía hacer. Entré con Florentino Pérez en el año 2000 en su directiva, y cuando él se marchó, pues me animaron a un proyecto que era complicado. El equipo venía de 3 años sin ganar nada. Era la primera vez en la historia que sucedía, ¿no? Y entre todos me animaron a hacerlo, competí con otros 4 y gané. No sé si para bien o para mal. Fue cumplir una ilusión, pero también un reto muy difícil, porque cuando estás ahí sabes que hay millones de personas que sufren, que se alegran, que disfrutan, que padecen con lo que ocurre en un terreno de juego donde tú no tienes participación. Porque lo cierto es que cuando estás en el palco, viendo el partido, tú quieres abstraerte y pensar que lo que allí ocurre es algo que no depende de ti, y por lo tanto no tendrías que tener ningún sentimiento o de culpabilidad o de responsabilidad positiva por lo que ocurre, pero ese mecanismo no funciona. O sea, tú ves que lo que pasa allí, para bien o para mal, tiene una responsabilidad directa tuya. Eso es un problema o una satisfacción. En el caso de Real Madrid, la mayoría de las veces es satisfacción. Pero también es cierto que por esa responsabilidad yo decía y sigo diciendo que cuando se ganaba, aparte de sentir alegría, obviamente sentías alivio, porque tenías 3 o 4 días en los que no te iban a recriminar a quién fichaste indebidamente o a quién no fichaste, ¿no? Porque en el Real Madrid, y por eso se ha construido la leyenda, ganar es una obligación, no es un éxito. Eso obliga mucho. Presidente, entrenador, jugadores, directivos, todos saben que ganar es una obligación y cada año empiezas de cero. O sea, da igual que hayas ganado Champions, Liga, Copa del Mundo, todo lo que te puedes imaginar el año anterior, que el aficionado, cuando empieza la nueva temporada, exige que vuelvas a ganar todo. Eso es imposible. O sea, en la vida se pierde muchas más veces de las que se gana. El Real Madrid ha ganado más Champions que nunca, pero se ha jugado creo que 67 o 68. Es decir, que ha perdido muchas más de las que ha ganado. Si ves a los jugadores, Messi, Cristiano Ronaldo, en las últimas épocas los jugadores más importantes que han existido, bueno, pues han ganado en 18 años creo que 5 o 6 balones de oro, es decir, que han perdido mucho más que han ganado. En fin, yo creo que eso es una enseñanza que hay que sacar y que hay que aprender a aceptar la derrota, que es otra forma de ganar, es saber perder. Eso lo dice nuestro himno. Cuando pierden, dan la mano. Yo creo que eso es una lección buena que da el Real Madrid a los deportistas. Me gusta porque lo hablas como si hubiese sido también un tramo, bueno, supongo que ya ha pasado tiempo, ¿no? Pero tú bien dices que el Madrid llevaba una sequía de 3 temporadas sin haber ganado nada y entras en un club a priori que se estima y se presupone que lo tiene que ganar todo. ¿Cómo afrontas y cómo gestionas una presión tan grande? Nosotros, al fin y al cabo, tenemos mucha gente que tiene una marca y que tiene su pequeña comunidad, proporcionalmente, obviamente, y salvando las distancias, grandes distancias. ¿Cómo tú llegas a gestionar ese cargo? Porque a ti te invitan a ser presidente, pero al fin y al cabo hay un montón de cosas que a ti no te dicen cuando tú llegas. Y yo creo que eso es lo que uno no ve, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo fue tu experiencia o qué medidas tú consideras que tomaste para poder salir por la puerta grande y sentirte orgulloso de haber sido presidente de Real Madrid. Efectivamente, no hay una escuela de presidentes de un equipo de fútbol y menos del Real Madrid. Yo creo que la clave es saber delegar en quienes sean capaces de gestionar bien ese barco tan gigante que significa que es el Real Madrid como tal en el mundo del fútbol. Yo tuve la suerte de encontrar a Peja Mijatović, que era un hombre muy conocedor del fútbol, no solamente había sido un grandísimo jugador y fue el héroe de la 7ª Copa de Europa y bueno, muy buen jugador, pero sobre todo muy capaz para conocer el mundo del fútbol y saber lo que hacía falta.
También, desde el punto de vista económico, pues el Real Madrid tenía y tiene muy buenos gestores, porque esa es la clave. Nosotros los presidentes no somos profesionales. Yo seguía en mi despacho trabajando, como el presidente actual está en su empresa, y la clave es delegar. Yo creo que tuve suerte, porque cambiamos la primera temporada como 12 o 14 jugadores, que era un reto muy difícil de asumir, y ganamos aquella liga, que fue una liga apasionante, porque íbamos remontando partidos. Creo que faltando 7 jornadas nos acabó 8 puntos el Barcelona, conseguimos remontarlo. Bueno, en fin, al final se trata de tener suerte en la elección de aquellos que te van a acompañar, y eso, en mi caso, pues funcionó muy bien, y afortunadamente ganamos la liga el año siguiente. Bueno, yo creo que el equipo ya entró en una dinámica en la que nosotros fuimos responsables de explicarles a los jugadores la importancia del esfuerzo, del sacrificio, del entrenamiento, de asumir que la camiseta solamente y el éxito del jugador que traía anteriormente no era suficiente. Y efectivamente, gracias a eso, yo creo que la cultura del trabajo y del esfuerzo, que es la misma que hay que tener en la vida para triunfar, es la que nos hizo cambiar el signo negativo que traía el equipo. Si no luchamos, podemos perder, y si no luchamos, estamos perdidos. ¿Te suena esta frase? Pues sí, la verdad es que aquello era el resumen de lo que nosotros habíamos querido transmitir a los jugadores. En la época anterior hubo algún jugador que dijo que habían pasado más tiempo en viajes que en el campo de entrenamiento, haciendo anuncios, tratando de que la marca fuera más importante a base de partidos amistosos, pero sin estar realmente enfocados en lo importante que era el campo de entrenamiento. Los entrenadores dicen que se juega como se entrena y que la clave es la pretemporada. Las pretemporadas se hacían en giras, en lugar de ir como se había hecho siempre, concentrados a un determinado hotel o lugar tranquilo durante 20 días para preparar bien la temporada. Eso se hizo, pero gracias, como digo, a Peja Mijatović, que lo tuvo muy claro, y a partir de ahí, sí, a base de hablar con los jugadores, pero lo resumimos en esa frase: si luchamos podemos perder, si no lo hacemos estamos perdidos. Yo creo que eso fue bueno, lo colocamos en todos los vestuarios de todos los equipos, tanto los infantiles como juveniles, como el primer equipo, y ahí estaba, creo que ya lo quitaron, pero ya estaba en el túnel de vestuarios, antes de acceder al terreno de juego, los jugadores lo veían. Bueno, parece una cosa banal, pero yo creo que sí, era algo que calaba en ellos. Sabían que allí había que salir a dar el 100%, porque los que juegan contra el Real Madrid saben que ganar, o sea, que ganar a ese equipo es algo que supone una medalla importante para cualquier equipo que juega contra el Real Madrid. Desde luego. Y hay una cosa también muy que me gustaría decírtela así, aprovechando que tengo, que si tuvieses una marca, a ti te hubiese ido muy bien, porque conseguiste empoderar a tu comunidad, y a día de hoy yo creo que eso es lo que marca la diferencia. Si te fijas, las grandes marcas de referencia, pues Nike, ¿qué hace? Empodera a la persona que sea un gran atleta, ¿no? Ves marcas españolas, que supongo que conocerás por Fuencarral, no quiero mencionar ninguna, pero que también han sido capaces de ver cómo puedo envalentonar, cómo puedo empoderar, ¿no?, a su comunidad. Tú le volviste a dar, o por todo lo que me he podido informar, que empoderaste de nuevo a todos esos socios que confiaban en el Madrid, que llevaban muchos años viendo la historia del club. Y una de las mayores inversiones, omitiendo la parte de fichajes, creo que fue la parte del palco, y esa experiencia que permitiste a los socios, ¿no?, también poder disfrutar. Cuéntame un poco por qué tomaste esa decisión después de, pues, una serie de largas, pues, decisiones y sobre todo, pues, mecánicas, ¿no?, que tenía el club. Tú empezaste a instaurar una serie de medidas que, pues, a la vista han funcionado bien, ¿no?, porque si no, todo lo que vino después no hubiese dado el resultado. El Real Madrid basa su relación con los socios, con los seguidores, en base a sentimientos. Y es verdad que todos los presidentes hemos dicho que el club es de sus socios. Por cierto, ojalá siga siéndolo. Ahora hay una especie de corriente o de información sobre la posibilidad de que el club
se convierta en sociedad anónima, ojalá eso no ocurra. Pero, como digo, todos hablamos que es de sus socios, pero yo creía que el palco es precisamente una de las partes también de la casa del club, y por lo tanto los socios debían de tener acceso a conocer aquello, a conocer desde dentro la parte más importante de su casa, del salón de su casa. Y es verdad que en todos los partidos invitábamos, creo que a 80 o 100 socios, pasaron miles de socios por ese palco, y es verdad que muchos, yo vi gente mayor que me daba las gracias casi con lágrimas en los ojos, pensando que por fin había podido entrar en un sitio que era casi sagrado, donde nadie tenía acceso, y ellos efectivamente son los dueños, porque lo decimos muchas veces pero no lo cumplimos, o sea, es el dueño de verdad, y por lo tanto es el dueño que toma decisiones cuando elige a un presidente, a una junta directiva, y por lo tanto también es el dueño de esa casa que es el estadio, y dentro de esa casa, como yo digo, el salón principal. Creo que fue bueno, eso ayudó a que el socio se sintiera más vinculado todavía si no lo estaba suficientemente al equipo. Yo procuré ir a decenas de peñas que hay en España, porque esos socios que están, o seguidores que están en un pueblo remoto, en una ciudad, sienten que si el presidente y algún jugador va allí a verlos, les está ayudando todavía a sentirse más importantes y a sentir todavía ese vínculo que es más fuerte, o sea, que se les tiene en cuenta, no solamente que se dice de forma retórica, sino que se cumple. Y cuando ven al presidente, yo me hacía acompañar siempre por algún jugador, exjugador normalmente, notas el agradecimiento, porque como digo, es una actividad de sentimientos. El socio del Real Madrid no está vinculado como puede ser Barcelona, Sevilla o cualquier ciudad de España por un sentimiento localista o regionalista, sino por una identificación con la excelencia, con hacer bien las cosas, con ser capaz de valorar la cultura del esfuerzo, del sacrificio, de la lucha, del reto, de cada vez ser mejor, de cada vez ganar más. Bueno, es lo que ha construido la leyenda. De verdad, desde luego. Aprovecho que hablemos de camisetas, que al fin y al cabo es lo que también me toca ganar el pan. Sí, oye, os agradezco esta camiseta número 26. Eso es. Bueno, ahora... Esta porque es el número 26 Eso es. Bueno, pues os lo agradezco, la utilizaré. ¿Sí? Cuando haga deporte, siempre, seguro. Pues te lo agradecemos. Pero quiero que me hables de tus camisetas, de las de Real Madrid. Me has dejado un poco atónito cuando me has dicho justo antes de empezar a grabar que, bueno, hablando un poco, que yo pensé que era una vertical de negocio muy seductora, muy interesante y muy jugosa que tenía Real Madrid, porque hay que ver, pues durante esos meses de agosto, julio, la pretemporada, nuevos fichajes que llegan, pues yo así que más me ha impactado, porque es donde realmente me fijé mucho, es con lo de Jude Bellingham también, que veía todo el mundo inundado de camisetas de Jude. Cuéntame un poco, o dime la verdad, cuéntame la verdad, que quizá todos pecamos de ignorancia sobre esta unidad de negocio que tenéis. Yo me acuerdo cuando vino Beckham que pasó lo mismo, creo que se vendieron 10 o 12.000 camisetas el día de la presentación. Y recuerdo que era habitual escuchar que ya con la venta de camisetas ya se ha pagado, se ha amortizado una parte importante de la contratación. Eso es un error, no ocurre así. El porcentaje que el Real Madrid, y supongo que todos los clubes reciben de la venta real de esa camiseta, del precio de la tienda, es mínimo. Lo que sí es verdad es que si esa camiseta lleva la marca que corresponda, en nuestro caso es Adidas, significa que Adidas está muy contenta de que eso ocurra y por lo tanto sí que paga una cantidad fija anual importante porque los jugadores utilicen esa camiseta. Pero el importe de la venta no es sustancial, no representa realmente un ingreso importante. Sí que es verdad que, claro, para la marca que esté asociada a un equipo es fundamental saber que esa marca tiene cara, está representada por una persona que suele ser un ídolo, que suele ser un prescriptor social, que los niños imitan su forma de reaccionar cuando marcan un gol, y lo vemos cuando los niños juegan, y cómo imitan a sus ídolos en las reacciones, en la forma gestual que utilizan al marcar el gol, en la forma de peinarse, de vestir, en fin,
Claro, eso es importantísimo. Esa camiseta, esa marca está asociada, seguramente es el único caso, no hay otras marcas que asocien ese producto a una cara, a una persona que tiene un físico y que es reconocible, ¿no? Y eso es verdad que ayuda mucho, pero contestando a tu pregunta, los ingresos por las ventas mínimos para el club. ¿Cuál fue el fichaje que más ventas llegó a generar? ¿El de Cristiano o el de Beckham? Pues yo creo que, no recuerdo, pero en la época que yo estaba como directivo, en el año de Beckham, que es un caso para recordar, porque fue en el año 2003, lo hicimos en junio, fue el 3 de junio creo, y se hizo a las 11 de la mañana para que llegaran las noticias a los telediarios en Asia. Y fue, no sé si todavía es así, pero la Universidad de Harvard, que estudia el caso Real Madrid, lo tiene como una parte importante de ese fichaje. Fue el segundo acontecimiento más visto en televisión en directo, de un acto social, después del entierro de la princesa Diana, en la presentación de Beckham, que todo el mundo sabe lo que es. Es un sueño hecho realidad, dice el jugador, y esas fueron sus palabras. El presidente dice, eres un jugador que has nacido para pertenecer a nuestro equipo, y un poco más. Y las fotos con la camiseta, en fin, vinieron 1000 periodistas entre televisión, radio e información escrita a cubrir ese acontecimiento tan simple. Bueno, segundo acontecimiento social televisado en directo más importante en la historia, ¿no? Eso da una idea de lo que es el Real Madrid, que muchas veces yo cuando lo cuento en algunas conferencias o charlas sobre las que hablo sobre el fútbol, el Real Madrid es un dato que denota la importancia que tiene este club, pero por lo que ha significado. Es un club, para empezar, que no es de nadie, insisto, ojalá siga siendo de nadie, porque la mayoría de los equipos son de un oligarca, de un Estado, de una multinacional. Real Madrid no es de nadie, es de 93.000 socios, creo que hay ahora, bueno, y de millones de seguidores que aupan esa marca donde está. Y la prueba es que yo como presidente, que estuve casi 3 años, pues yo creo que estuve con 11 o 12 primeros ministros, con un papa, y al final todos esos se hacen una fotografía con una camiseta en la que, como esta, tienen su nombre y el número 1, y son presidentes de países que no tienen relación tienen relación con España, pero que no es su país. Y ese club no es de su país. Y sin embargo, se lo hacen, ¿por qué? Porque es un equipo que demuestra la excelencia y un equipo que ha conseguido construirse con sus propios recursos. Aquí no hay capital social. Aquí no hay más que administrar bien los propios recursos que genera. ¿Cómo ves el Real Madrid hoy, a día de hoy? Pues yo creo que tiene una buena plantilla. Es difícil que este club no tenga a los mejores, porque quieren venir. Los mejores quieren estar aquí. Aquí consiguen éxito personal, colectivo, reconocimientos de todo tipo. Yo creo que ahora está líder en la Liga y también en la Champions ha ganado sus 2 partidos. Yo creo que, como siempre, va a aspirar a todo. Otra cosa es que lo gane, porque solo gana uno, pero yo creo que sí, está muy bien, y el campo pues yo creo que, no sé en qué número de visitas estará ahora, pero el campo, el museo, todo lo que hay alrededor del estadio, la ciudad deportiva, es un club que está en un muy buen momento. ¿Y la camiseta qué te parece, la de este año? Pues bueno, yo no me he fijado especialmente, ¿no? Pero la tipografía, haber cambiado. Sí, yo hay que cambiar cada año, se cambia, porque es casi una obligación que impone la marca, también para vender camisetas diferentes, pues los niños van cambiando las equipaciones. En fin, yo creo que lo importante es saber quién lleva esa camiseta y el escudo que hay en esa camiseta. Eso es lo que al final llama la atención y es lo que hace que la gente, los niños sobre todo, quieran tener esa camiseta en su casa, quieran ponérsela. Cada vez vemos más gente por Madrid con la camiseta, incluso gente mayor, que decir, y tanto la camiseta y la gorra, extranjeros. Sí, porque el mismo extranjero se ve impresionado por lo que significa, por la grandeza del club. Pues oye, Ramón, yo para cerrar hay una pregunta
la última que te voy a hacer, que nosotros en Oltec somos madridistas todos y el que no, pues lo echamos. No, pero... pero, Manu, vosotros sois madridistas, espero, ¿no? A partir de hoy así, ¿no? No, no, eso no va a venir. Y quería que tú de Las Palmas, ¿no? No, yo ¿O soy no? Atlético. Ah, ¿sí? Soy Ah, vale. Bueno, un gran equipo, hombre, el Atlético también, porque Y quería pues que yo que lo diga, pues tampoco tiene tanta influencia, pero que el expresidente diga por qué hacerse el Real Madrid. Por lo que acabo de decir antes, por lo que significa la excelencia, el hacer bien las cosas, no solamente por los títulos que ganas, los títulos son una consecuencia, no son la finalidad, la consecuencia de hacer las cosas bien. Es verdad que uno se hace de un equipo cuando es un niño seguramente por vínculos familiares, por los padres, los abuelos, los amigos, y es verdad que uno cambia de partido político, cambia de mujer, cambia de trabajo, pero no cambia de equipo, y al final ese cambio sería mal visto en la sociedad. Alguien que fuera del Real Madrid y a los años dijera que es del Barcelona o del Atlético de Madrid, no sería fiable. Sería una persona que sería rechazada socialmente. Pero no tienes derecho al error. Yo te lo digo, Ramón, mira, lo voy a confesar públicamente. Yo fui del Atleti, del Barça cuando hice el triplete, cuando era chaval, pero ya cuando me puse de verdad a entender el fútbol y a de verdad disfrutar de los 90 minutos, porque yo antes no lo veía los partidos, pero ahora a mí me convenció más el carácter, la personalidad de los jugadores, luego también un poco la parte política que no me gustaba, que se embadurnase dentro del fútbol, que para mí son dos cosas diferentes. Yo acabé siendo del Madrid por eso, por ese coraje, ¿no? Esa actitud que representa la marca. Seguramente hay gente como tú que efectivamente que le ocurre eso, que no tiene una vinculación, seguramente la tuya no era muy fuerte. Pero tenemos perdón, ¿no? O Hombre, sea, claro. corregir es de sabios, Sí, ¿no? hombre, claro, ¿Me sobre perdonas? todo si lo corriges a favor del Real Madrid. Pero sí es cierto que a lo mejor tu vinculación no era tan importante, Desde luego. era simplemente un aficionado que te gustaba el fútbol y llegó un momento en que dijiste, que viste que te gustaba alegrarte más que Eso también, eso que también. te gustaba más disfrutar que padecer, que es lo que realmente el Real Madrid ofrece. Pero sí que creo que obviamente tiene que haber socios, personas vinculadas a seguidores a otros equipos. Y hay equipos muy grandes y el Real Madrid necesita a los demás equipos para ser tan grande. Solo no podría hacer nada, ¿no? Desde luego. Es un deporte en el que necesitas competir. Yo siempre digo, Madrid, Barcelona, Atlético son necesarios, se necesitan mutuamente. Igual que pasa con los jugadores. Messi necesitaba a Ronaldo y Ronaldo a Messi para ser mejores, porque era un reto que tenían que superar continuamente. Ahora mismo en España y en Europa hay equipos muy buenos que compiten directamente con Real Madrid para arrebatarle los títulos que el Real Madrid, a los que el Real Madrid aspira. Oye, y efectivamente eso es importante, o sea, que haya esos equipos importantes, pues esos equipos tienen que tener seguidores, tienen que tener socios, pero fundamentalmente yo creo que hay una vinculación, como decía antes, local o regional, es verdad, el que es de Sevilla, de Soria o de Palencia, ve en su equipo a aquellos jugadores que le representan, que llevan su escudo, el escudo de su ciudad, o pues, si a nivel universal, el escudo de su país, cuando se juega un mundial, llevan la bandera y se ven representados. Otra cosa es que no sé, que llega un momento en el que tú digas, bueno, pues a lo mejor yo no he nacido aquí, que es el caso de Madrid. El 75% de los que vivimos en Madrid, incluido yo, no hemos nacido en Madrid. Por eso el sentimiento no es localista, o sea, no apoyas a un equipo porque es de tu ciudad, sino por lo que representa, por lo que ha conseguido, insisto, no solo en títulos, sino en la actitud ante la vida. El deportista tiene una serie de valores y esos valores, el que mejor los representa, normalmente es el que más gana, no solamente títulos, sino adeptos. Ramón, muchas gracias por tu tiempo. A la Madrid. Encantado, a la Madrid, siempre. Eso me lo dicen Gracias. muchas veces por la calle y yo contesto siempre.